Hola amigos y amigas, bienvenidos al siguiente video tutorial sobre la relación del cuestionario del ENAO y las variables de la base de datos Redatam. Les muestro la siguiente estructura similar al cuestionario del ENAO 2016 como fuente de información para conocer el origen de las variables de la base de datos. Esta estructura es tomada con base a este cuestionario. Por ejemplo, tenemos el tema, el tipo de variable, el código, título o sección del formulario del ENAO y códigos rango de preguntas para el año 2016. El cuestionario inicia con una sección que tiene que ver con la localización de la vivienda. También otra que tiene que ver con los residentes habituales y no habituales para la vivienda o para el hogar. Generalmente estas preguntas llevan un código V, pero la mayoría de los códigos que van relacionados con vivienda y servicios van a llevar un código V, que van a ir estas preguntas de la V1 a la V22 A o B. También tenemos una serie de preguntas que tienen que ver con la condición de residencia para el hogar. Llevarán código HV y R. Normalmente las preguntas que tienen que ver con hogar van a llevar el código H. Tenemos una sección A que tiene que ver con características sociodemográficas. Las preguntas de donde se originan las variables irán de la A3 hasta la A25D para la ENAO 2016. Hay sección B que tiene que ver con preguntas de carácter económico y son preguntas de condición de actividad. Irán de la B1 hasta la B8. Otras secciones que tienen que ver con carácter económico o el tema económico van a ser las secciones C, D, E, F, G, incluso la H. Por ejemplo, la sección C tiene que ver con personas ocupadas. La sección D con personas ocupadas independientes. La sección E de la boleta tiene que ver con personas ocupadas asalariadas. La sección F con empleo secundario. La sección G con personas desempleadas. Y la sección H con personas de 12 años o más. Tengo unas notas. Nota 1. La ENAO es fuente secundaria en materia de empleo, siendo la S, que es la encuesta continua de empleo, la fuente primaria. Sin embargo, hay variables en la ENAO 2016 como condición de actividad que se pueden cruzar con otras variables que tienen que ver con pobreza. E incluso podemos conseguir variables como ingresos de los hogares utilizando la fuente del ENAO 2016. Nota 2. La estructura y el rango de códigos del ENAO 2016 puede variar para otros años, especialmente en el caso de los módulos. Por ejemplo, para el ENAO 2014 existió un módulo J que tenía que ver con el Papa Nicolau y está en la base de datos para consulta en línea. Algunas consideraciones. A partir de las preguntas del cuestionario del ENAO se crean las variables de la base de datos. Se maneja inicialmente un formulario de base de datos en SPSS y luego se convierte a formato Redatam para los sistemas. Las preguntas del cuestionario se pueden comparar con las variables del diccionario de datos Redatam, generalmente coincidiendo en sus códigos. Aquí les tengo algunos ejemplos.
Relación del cuestionario y diccionario de datos. Aquí tengo un extracto del cuestionario del ENAO en el tema de viviendas y servicio. Aquí tenemos las preguntas V1, tipos de vivienda, la que tiene que ver con cuál es el material predominante del techo, que es la V4, y si las comparamos con este pedacito del diccionario de datos, podemos confirmar que se respetan los códigos. Por ejemplo, V1, punto tipo de vivienda. Aquí en el diccionario de datos, V1, la etiqueta de la variable V01- tipo de vivienda. La V4, aquí en el formulario o cuestionario, y lo podemos comparar aquí con la V4 del diccionario de datos. Material del techo de la vivienda, con 5 categorías. Visto de otra manera, por ejemplo, aquí podemos observar las diferentes categorías vistas desde el cuestionario, que van de la 1 a la 7, y las categorías vistas desde el diccionario de datos de Redatam. En este caso van de la 1 a la 6, hasta Tugurio. Se omite la 7 porque no habían casos para la categoría otro. En el caso de la V4 podemos observar que hay categorías de la 0 a la 5. En este caso el código 0 es el material de desecho, que lo podemos ver aquí desde el formulario o desde el diccionario de datos. Visto desde el sistema, en la opción de frecuencias, vivienda, podemos ver las dos variables anteriores con su código y el nombre de la etiqueta. Desde ahí le podemos ejecutar y obtener la frecuencia. Espero que les haya sido de utilidad este video tutorial sobre la relación del cuestionario del ENAO y sus preguntas con respecto a la base de datos Redatam y las variables. Muchas gracias.